Bueno, hermanos, hemos estado viendo, ya saben y recuerdan los temas relacionados con la familia y hoy nos toca ver um, una idea que yo concebí ahora que lo estuve revisando, es que es como una especie de resumen. Tenemos 13 temas en esta serie y de los primeros temas que hemos visto hasta ahorita creo que puede hacerse una especie de resumen y después partir de ahí para ampliar lo que vamos a revisar. Un segundo, estoy batallando aquí, no sé, se baja. Esta plática la quise titular Un lugar seguro. No haya pendientes. Un todo como un proyecto de Dios y los temas que hemos visto, ya ustedes lo recuerdan, incluyen el origen de la familia. También vimos un tema que nos dio Elías que se llama Si Dios no edifica la casa, complétenlo, en vano trabajan los que la edifican. Es decir, que para empezar, como siempre, por principio de cuentas, Dios es el que tiene que estar atrás de todo esto, porque aparte que es su diseño, Él tiene que estar fortaleciéndolo y tiene que estar lográndolo. En esta época, hermanos, sabemos que la familia como una estructura base de la sociedad parece bajo un constante ataque, instituciones hasta formas de gobierno parece constantemente atacando la estructura de la familia. Para nosotros que tenemos este enfoque cristiano, quizás es muy evidente, pero personas que no lo piensan con frecuencia no se dan cuenta del ataque sistemático del que está siendo objeto la familia. Casi parece que es una agenda, como algunos sugieren, y que está siempre tratando de disolverse en nuestra conciencia social. Piensen un poco en las películas de comedia, por ejemplo, que aparecen año con año, o en las series, en los dibujos animados. La familia, hermanos, se ridiculiza, la familia se caricaturiza y se exageran, especialmente las cosas malas de la familia, para incluso al hacer reír con ellas, se le resta seriedad, pero parece ser que ya no es una institución confiable ni base de la sociedad, ni siquiera un estado deseable, cuando el plan de Dios fue exactamente lo contrario. ¿Me dicen amén? Así que si no tomamos conciencia de esto, nosotros no, porque quizás estuvimos en esto desde hace tiempo y lo vemos venir, pero mucha gente lo considera ya una situación normal. De hecho, si usted le pregunta a muchas personas actualmente, ni piensan en casarse, ni piensan en tener una familia, ni es algo que les lleve demasiado tiempo. Cuando antes, digamos, décadas atrás, era básicamente lo único en lo que la gente pensaba como parte de su desarrollo social. Bien, también vimos que la recomendación de los casados que amen a sus mujeres como una recomendación en el mundo antiguo, sí, pero también era un mundo en el que las mujeres tenían poco valor cuanto a lo que era su valor social, y se les recomienda a los casados que las amen, las acepten y vean por ellas cómo Jesús amó a la iglesia y dio su vida por ellas. También se hizo una recomendación general para que las esposas, dice, respeten a sus maridos, cosa que actualmente también se ataca con este tipo de empoderamiento a la mujer que casi arrebata el papel que tiene cada uno en el matrimonio, y entonces estamos con una visión casi completamente en negativo, casi completamente al revés de lo que Dios planeó, es lo que la sociedad actual está tratando de hacer. También vimos otro tema que es los hijos como herencia de Dios, y ahí vamos a ir integrando la familia. Por eso, a manera de resumen, digo hoy que veremos también un tema con enfoque familiar, pero con tres nombres, que es amor, ¿sí? Que es cuidado y es obediencia. Vamos a hablar de la familia y eso es lo que vamos a ver. Antes, hermanos, quisiera
utilizar esto como introducción. Bueno, lo voy a decir así como va. Cuando se propone una serie de sermones como estos, se corre el riesgo de que la iglesia anticipe el contenido del mensaje y decida que ya hemos escuchado suficiente acerca del tema. A veces he oído, o entre líneas, que ¿de qué van a hablar hoy? No, pues de la familia. Otra vez tenemos ya 2 meses hablando de la familia. Sí, pero el propósito de esto, hermanos, es que nosotros podamos ir entresacando lo que Dios quiere decirnos en cada uno de los sermones. A veces, y se corre el riesgo, pensamos que ya sabemos todo de la familia. Maridos amen a las mujeres, mujeres respetan a los maridos y ya está. ¿Me dicen amén? ¿Ya podemos irnos? Hay mucho más que ver en lo que da un vuelo así a primera vista. Ya hemos mencionado antes que cuando queremos decir que la palabra de Dios es viva, quiere decir que crece, quiere decir que se adapta, quiere decir que se moldea. Y también lo hemos dicho muchas veces, que cuando usted lee un verso de la Biblia, probablemente no le dice lo mismo que le dijo la primera vez que lo leyó. Muchas veces uno lo ve y yo no recordaba este verso así, yo nunca había visto este verso o quizás no había entendido lo que vi. Dígame qué libro puede hacer eso. Solamente la palabra de Dios, que es viva y que es cambiante y que nos sale al paso, se nos adelanta y nos dice en el oído lo que Dios quiere decirnos. Y eso, hermanos, para mí es palabra de Dios. ¿Me dicen amén? Amén. Así que vamos a tratar de escuchar estas series de sermones, vamos a tratar de escuchar lo que la palabra tenga para decir, no el predicador es lo de menos, es como un vaso que tiene el agua. ¿Qué le quita a usted la sed? ¿El vaso? No, el agua. Y el agua es la palabra de Dios. Así que entonces vamos a ver qué es lo que vamos a recibir. Estar atentos y con la mente abierta para ver qué aprendemos. Quizás alguno de nosotros hayamos pensado que un solo sermón es suficiente. Pero antes de que estas suposiciones nos alcancen, reitero algunas cosas que son muy importantes. Pongan atención, le va a servir para lo que usted tenga que decir también en las funciones como creyente. La palabra de Dios, dice la Biblia, es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra de Dios. ¿Me dicen amén? Eso es lo que hace la palabra de Dios. Es como una espada que entra, que separa, que puede alcanzar, porque no es algo que no causa un efecto. En otras partes, Dios dice, la palabra está viva, la palabra no volverá a mí vacía, tiene un impacto y no es el predicador, no es absolutamente para nada el predicador, sino el poder que tiene la propia palabra de Dios. ¿Me dicen amén? Entonces es muy diferente estar dispuestos a cambiar, a escuchar la palabra, no venir y ser público de cine y escuchar y entretenernos. No, el propósito es que dejemos que la palabra hable, pero también que podamos escucharla. Es como decía, es muy diferente escuchar para ver qué aprendemos y tratamos de cambiar cómo salimos. Si venimos aquí, estamos en el sermón y al salir nos vamos exactamente igual, hermanos, estamos perdiendo el tiempo. ¿Le dicen amén? A veces nosotros venimos ya, bueno, pues vamos como si viniéramos a cumplir con Dios, como si viniéramos a pasar lista, como si viniéramos para que Dios diga, ah, mira, si vino. Pero no estamos haciendo eso porque, hermanos, dicen Job, si yo hago mal, ¿en qué perjudico a Dios? Y si yo hago bien, ¿en qué beneficio a Dios? Hermanos, Dios no nos necesita. Los que necesitamos a Dios somos nosotros. ¿Me dicen amén? Entonces, si venimos aquí, venimos a ver qué aprendemos. Venimos a ver si conocemos un poco más de Dios. No venimos a cantar, no venimos a descansar, no venimos a refrescarnos, hermanos, venimos a ver qué podemos conocer acerca de Dios. ¿Me dicen amén? Así que entonces el propósito es que debemos estar felices de venir al templo porque podemos conocer un poco de Dios. ¿Y cómo conocemos a Dios? Escuchando su palabra. Y no solamente escuchemos la palabra, sino también estemos dispuestos a cambiar. Vean lo que dice en Timoteo. Toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Me dice amén? Ese es el propósito, redarguir. Me encanta esa palabra porque dice que vuelve tus argumentos en contra tuya.
A veces uno se siente muy seguro y dice, no, es que lo que Dios quiere decir es esto, no es cierto. Cuando uno ve en la palabra, aprendes cosas diferentes y la palabra te cambia tu argumento, a veces en contra de ti mismo. Así que nosotros, hermanos, tenemos que entender que a lo que venimos es a conocer a Dios. Díganme una cosa, ¿qué entiende cuando alguien dice que venimos para poseer la vida eterna? ¿Es cierto o no es cierto? ¿Es cierto? ¿Sí? Pero el propósito de Jesús al morir en la cruz, hermanos, era darnos la vida eterna. ¿Para qué entonces queremos una vida eterna? Yo recuerdo muy bien que un amigo en la carrera de medicina, Ernesto Alonso se llamaba, ya sé que tiene nombre de telenovela, pero así se llamaba, y él dice, yo no quiero vivir la vida eterna, qué aburrido, no quiero, prefiero que Dios me dé bendiciones en este mundo y cuando me muera me tenga que morir, pero yo no quiero la vida eterna porque es algo muy aburrido. Y quiero decirles, hermanos, en esta tarde que Jesús siguió el plan de Dios y el plan de Dios era que Jesús muriera en la cruz. Pero Jesús no murió para que nosotros vayamos de vacaciones a la vida eterna. ¿Qué piensa hacer usted de la vida eterna? Cuando le preguntan a Jesús mismo, ¿sí? Dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Me dice amén? Y si conocemos a Dios, entonces tenemos la vida eterna. Jesús murió no para que nosotros vayamos al reino y disfrutemos de la vida eterna. Jesús murió para que nosotros conozcamos que hay un Dios amoroso que nos ofrece vivir junto a Él en eso que se llama eternidad, no por el tiempo, sino en ese presente continuo que es estar delante de la presencia de Dios. ¿Me dicen? Ese es el propósito. Si conocemos a Dios, entonces tendremos vida verdadera. No estaremos tratando de vivir para siempre como lo hacemos hoy, sino que estaremos en la presencia de Dios y espero que estemos orgullosos de estar ahí agradecidos siempre con Dios. Dice, pero hay una condición, hermanos. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, porque luego, ¿qué dice ahí? Dígame, engañándonos a nosotros mismos. Si solamente oímos la palabra, hermanos, nos estamos engañando a nosotros mismos. Si esa palabra, como decía mi abuela, no hace mella en nuestro corazón, no condiciona que cambiemos lo que estamos haciendo, nos estamos engañando a nosotros mismos. Así que tenemos que estar oyendo la palabra para conocerla, pero también tenemos que estar dispuestos a cambiar o a hacer lo que dice la palabra. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios, ¿qué dice ahí? Y la guardan. Los que la siguen, los que la obedecen. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, dice Mateo, la compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Compléteme la frase o la historia. ¿Qué pasó con la persona que edificó sobre la arena? Grande fue su ruina. Si nosotros solamente oímos la palabra, pero no hacemos lo que la palabra dice, estamos edificando sobre arena. Y cuando venga el problema, entonces tendremos una ruina grande. Pero, dice aquí, si ustedes escuchan la palabra y hacen lo que dice la palabra, serán comparados a un hombre que edificó sobre la roca. ¿Sí? Ahora hagamos un poco de alegoría. ¿Quién es la roca? Si edificamos sobre la roca, entonces no habrá ruina, porque habremos hecho y guardado la palabra de aquel que tiene poder para salvar. Entonces, continuamos en este razonamiento y diremos que muchos versos más pueden citarse de todo eso, ¿sí? Por ejemplo, otro. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lo dije la vez pasada, no es una lámpara, no es una antorcha, no es una vela, es una lámpara, una torá, una menorá, un candelabro grande de 7 brazos que ilumina realmente, para que no tropieces, para que veas bien. Esa es la palabra de Dios, eso lo dice en el Salmo, y más adelante también dice, la exposición de tus palabras alumbra. ¿Y qué dice, hermanos? Hace entender a los simples. Así que si nosotros somos sencillos, hermano, si nosotros no tenemos gran entendimiento, la palabra de Dios nos hace entender lo que Dios quiere.
No se necesita ser doctor en la ley, erudito, no se necesita ser rabino ni experto en la Torá, no se necesita ser fariseo, no más se necesita escuchar la palabra de Dios y ponerla por obra, porque Dios no hizo esto para los entendidos y los sabios, sino que se los dio a los más pequeños, en los cuales nosotros estamos también incluidos. ¿Me dicen amén? Así que el propósito, hermanos, es entender, conocer un poco más de Dios y dejarnos influir por su palabra. Si no, estamos perdiendo el tiempo. El mensaje es muy claro, no es solo oír su palabra, sino modificar nuestra conducta. De poco sirve escuchar lo que Dios quiere si no lo ponemos en práctica. ¿Me dicen amén? ¿Sí? A veces, hermanos, estamos tan acostumbrados que ya no vemos lo que estamos haciendo mal. Hay un programa de estos de resolución de problemas en las empresas. A lo mejor sabes de qué hablo, no me acuerdo bien el nombre de él, pero le llaman ceguera de taller. Usted va a un lugar donde alguien está trabajando y ese alguien que está ahí trabajando ya no ve lo que está mal. Pero si usted viene y dice, oye, ¿por qué están esas cajas allí? No, no sé, hace mucho que ahí están. Y si las quitaras, ¿no podrías caminar mejor? Pues sí, pero no las hemos quitado. ¿Por qué? Pues porque ahí están. Eso se llama ceguera de taller. Hermanos, como cristianos a veces tenemos ceguera de iglesia. Sí, el hermano predica, el hermano toca, el otro hermano viene, ¿y yo qué hago? Nada. Me dicen a mí. Bueno, díganme, ouch. ¿Sí? Estamos tan acostumbrados, así es. Sí, así funciona y venimos y estamos cómodamente depositados, cómodamente sentados y no pensamos cambiar. Pero hermanos, cuando Jesús predicaba el Evangelio, no matizaba lo que tenía que decir. Y hoy yo no estoy matizando lo que tengo que decir. Tengo que decir que como cristianos tenemos que ponernos en marcha. ¿Me dicen amén? Amén. ¿Sí? Eso es lo que estoy tratando de hacer en resumidas cuentas y ser muy simple. Por lo cual, dice en Santiago, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual, ¿qué dice ahí, hermanos? ¿Qué dice? La cual puede salvar vuestras almas. Es cierto que Dios ya murió, es decir, Jesús ya murió en la cruz, derramó su sangre y ya lavó nuestros pecados, pero la palabra, y no la palabra solamente, sino hacer lo que dice la palabra, puede salvar nuestras almas. No por obras nuestras, sino porque tenemos que mostrar esta modificación de nuestra conducta. Veremos, vamos saliendo de esto. Los apóstoles no suavizaron el tema de hablar del Evangelio, ¿sí? Sino que lo dijeron directamente. Pedro, que no sabía hablar bien al principio, les dijo a aquellos que lo estaban escuchando, este mismo Jesús, a quien ustedes crucificaron, ¿sí? Dios le ha hecho el Mesías y el Cristo. ¿Dicen amén? No les suavizó nada, no les dijo, bueno, es que en la humanidad no, ustedes lo mataron y esta es responsabilidad de nosotros. Así que nosotros tenemos que decir las cosas tal y como se dicen. El Evangelio no es predicar las cosas buenas que Dios nos puede dar al bendecirnos, sino que el Evangelio no nos incluye decirle a las personas directamente, arrepiéntete, vuelve de ese mal camino y encamínate hacia Dios. ¿Dicen amén? Así que algo tenemos que hacer. No podemos seguir viniendo a escucharlo y después irnos a nuestra casa en el mismo tono. Este evangelio, hermanos, es el evangelio práctico. El evangelio práctico es menos predicado en las iglesias, es menos espectacular en la opinión de muchos que predicar profecía o temas de abundancia y prosperidad. Esos son muy populares entre los creyentes. ¿Me dicen amén? ¿Sí? La gente va a las iglesias y le predican que vas a tener abundancia, que si siembras que vas a tener. Eso es muy popular de escuchar, es muy bueno decir, Dios tiene bendiciones, eres casi un junior de Dios, te tiene consentido, ¿sí? Solamente dile papá o gracias papi Dios y Él te va a dar todas las bendiciones. Hermano, esto no siempre es así. Y tenemos que saberlo, tenemos que entender que la situación no es así como para que los creyentes, como lo etiqueté ahí, sean, que les den por su lado y que se sientan muy bien. Miren, las iglesias seguimos predicando cosas que no son ciertas y que no tienen ningún fundamento en la Biblia. Por ejemplo, las iglesias predicamos cosas como invita a Cristo a tu vida. ¿Lo han escuchado? ¿Alguien ha escuchado esta prédica? ¿Sí? Invita a Cristo a tu vida o recíbelo en tu corazón. ¿Le dicen amén? ¿Sí? ¿Lo han escuchado?
Estas frases eran, hace unas décadas muy populares, todavía siguen, y a veces hasta cantamos venir a los pies de la cruz. Le pregunto, ¿no sabe alguna cita donde diga que debimos venir a los pies de la cruz? ¿Sabe alguna cita donde dice que invites al Señor a entrar? Dice, aquí estoy yo a la puerta y llamo. El que abre, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero en alguna parte dice que invite usted a su vida a Cristo. No dice. ¿Y saben por qué no dice? Porque Jesús no predicó así el Evangelio. Predicó arrepentimiento, es decir, cambia el rumbo de tu vida, toma conciencia, redefine tus propiedades. Pero nosotros, hermanos, estamos invitando al Señor a venir a nuestra vida para vivir nuestra vida. ¿Me dicen amén? Es un error, porque no podemos decir, Señor, ven, mira la vida que yo estoy viviendo, bendíceme, acompáñame, pero es mi vida. Eso es anticristiano. ¿Se da cuenta? Necesitamos decirle al Señor, aquí estoy, envíame a mí a lo que tú quieras. ¿Sí? Pero nosotros decimos, no, vengo a los pies de la cruz. Aquí estoy a los pies de la cruz, Señor, y te alabo. Entonces, no, hermanos, en ninguna parte dice que debemos estar a los pies de la cruz. Lo que dice, hermanos, es que debemos tomar la cruz y debemos estar crucificados juntamente con Cristo. En ninguna parte dice que se acerque y allí seguidita viendo a ver cómo Jesús muere por nosotros. No. Lo que dice es que tenemos que estar en la misma cruz de Jesús. La Biblia dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y no vivo ya yo, sino vive Cristo en mí. ¿Me dicen amén? Amén. Eso es lo que debemos de procurar, hermanos, venir, conocer a Jesús, escuchar la palabra y modificar nuestra vida. ¿Me dicen amén? Amén. Díganme amén. Sí. Entonces, y está en Gálatas la cita que acabo de decir, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué tiene que ver todo esto con la familia? Voy a tomar. Pues nada, ¿no? Veremos que sí, tiene todo que ver. Dios diseñó a la familia, ¿sí? Es nuestro círculo primario, es que nos criamos en una familia, que nacimos en un seno familiar. Es como un laboratorio de Dios donde vamos a poner en práctica los principios básicos de la convivencia humana. Aquí vamos a desarrollar el amor, el cuidado, la obediencia. Aquí es donde se va a formar. Dios así lo diseñó. Es donde deberíamos de manifestar que ahora somos hijos de Dios. ¿Escuchó? En la familia es donde deberíamos manifestar que ahora somos hijos de Dios. ¿Qué es lo que dice ahí atrás? Toda la palabra nos indica para cambiar nuestra forma de vivir, para ser diferentes personas. Y aquí, en la iglesia, es donde deberíamos de empezar, sí, pero también en nuestra familia deberíamos de poner en práctica esos principios cristianos, primeramente en nuestra familia, ¿sí? Ahora, es frecuente ver a cristianos maduros, no dije cristianos convertidos, sino maduros, es decir, veteranos, no perfectos, no mejores, sino habemos cristianos de mucho tiempo, hermanos, que no hemos cambiado nuestra forma de vivir, que estamos siendo exactamente igual que lo que éramos hace años, que decimos lo mismo, que hablamos lo mismo, que practicamos lo mismo, que oramos lo mismo, que ayunamos menos, y estamos perdiendo la oportunidad de estar bien delante de Dios. En los caminos de las iglesias aún todavía, hermanos, hay muchos cristianos que son luz de la calle y oscuridad en su casa. Me dicen, ouch. ¿Sí? Muchas veces somos luz en la calle, pero oscuridad en nuestra casa. Y así nos dice aquí, en la familia, hermanos, es donde deberíamos ser más cristianos que en la calle. Díganme amén. Amén. Y esto es lo que tiene que decir. No vamos a suavizar, dijimos, no voy a matizar lo que está sucediendo. Muchos hoy atacan a la familia, pero nosotros como cristianos deberíamos de fortalecerla. Muchos afirman que existe una agenda para destruirla, pero nuestra formación espiritual, Dios la diseñó como un lugar seguro donde estar los que integramos cada familia en particular.
¿Me dicen amén? Pero dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Muchos quieren destruir la familia, pero nosotros tenemos que fortalecernos para poder mantener la iglesia y mantener la familia especialmente. Dice, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo, asidos de la palabra de vida. Para eso sirve además la familia, como un reservorio, como un remanente de la palabra de Dios, para que sean luz y luminaria al resto de la sociedad. ¿Dicen amén? Eso es lo que tenemos que procurar. Vean lo que dice Chesterton. Dice, a cada generación la salva un puñado de hombres que tienen el coraje de ser inactuales. Es decir, que no se dejan llevar por lo que dice la moda, sino que tienen el conocimiento de la palabra de Dios. Veamos, eso para hablar del remanente, nomás quise ponerlo. Primera de Reyes, Elías creía que estaba solo como profeta del Señor, pero Dios le revela y dice, yo haré que queden en Israel 7,000 personas cuyas rodillas no se doblaron entre Baal y cuyas bocas no lo besaron. Así que a veces creemos que estamos solos, creemos que estamos perdiendo la batalla, creemos que no hay nada que hacer, hermanos, y Dios mantiene un remanente para que todo lo que Él planeó pueda ser llevado a efecto. Amén. Así que no se rinda, porque si usted se rinde, Dios tiene más personas que no se van a rendir y van a seguir adelante. Mire del remanente. Jesús dice, entren ustedes el remanente por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Muchos entran por ella, muchos se rinden, se dejan llevar por las modas del mundo, pero dice, estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Pocos son los que la hallan. Hermanos, procuremos ser de estos pocos. Procuremos ser del remanente, de los que aún confían en la familia, de los que aún quieren escuchar la palabra de Dios y ponerla por obra. ¿Me dicen amén? Dice, no se adapten, no se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable, agradable y perfecto. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que decir que debemos recibir nosotros la palabra y ser el remanente de Dios. Tenemos que hacer de nuestras familias un lugar seguro, un lugar donde las personas se sientan cómodos y puedan ver lo que Dios planeó originalmente para nosotros. Este mundo es egoísta. Vean, todas las culturas, casi sin excepción, han privilegiado el individualismo, el éxito de las personas. El éxito individual, e incluso a costa de los demás, es celebrado como producto del esfuerzo de cada quien. Dicen, es el duro camino al éxito. También dicen, es un precio que hay que pagar. Pisar a los demás es bien visto y llegar al fin a un éxito que el mundo considera muy adecuado. Les cuento esta historia. Un antropólogo viajó a África y encontró una antigua filosofía que le llamó la atención por lo inusual de sus valores. Esto ocurre en África, más bien en Sudáfrica, en los lugares donde habitan tribus de los Zulús o de una tribu que se llama Sosha. Y entonces este hombre se propuso hacer una prueba para ver si realmente estos altos valores que había en la comunidad eran reales o no. Así que diseñó un experimento y puso debajo de un árbol a las afueras de la aldea, puso una canasta grande con mucha fruta. Y entonces llamó a los niños y les dijo, el primero que llegue a donde está la canasta con fruta, va a recibir el premio y se va a quedar con toda la fruta. Y los niños lo escucharon con el traductor y cuando estuvieron de acuerdo en las reglas, ¿sí? Él les dio la señal de que arrancaran. Él esperaba que el que ganara, por los valores que tenía, pudiera repartir el premio quizás equitativamente, o pudiera repartirlo con el segundo, con el tercer lugar, o quizás pudiera repartirlo de alguna forma a sus allegados. Pero lo que no se esperaba el antropólogo es que todos los niños, pongan atención, se tomaron de la mano y todos corrieron al mismo tiempo hasta donde estaba la canasta de fruta. Cuando llegaron ahí, todos tomaron el premio y lo disfrutaron todos juntos. El hombre se quedó asombrado y les preguntó por qué habían hecho eso. Y la respuesta de los niños fue esa última palabra que está ahí. Léanla.
Ubuntu. ¿Alguien sabe qué es? Ubuntu es una palabra de esa tribu, Sosha, que quiere decir, yo estoy bien porque tú estás bien. Hay otras traducciones que dicen, yo soy lo que soy porque tú estás conmigo. En otras palabras, ¿sí? ¿Cómo puede uno estar feliz mientras que los demás están tristes? Qué interesante. Ese, hermanos, es el pensamiento que debería de haber en nuestras familias también. Que todos nos interesemos por todos. Miren, esto, a pesar de que parece muy africano, el sonido de la palabra incluso, ya estaba escrito en la Biblia. De manera, dice Jesús, que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. ¿Dicen amén? Ubuntu, ¿sí? En cristianismo, pero es Ubuntu. O sea, yo estoy bien porque tú estás bien, pero si tú estás mal, yo estoy mal también. Esto lo escribió Pablo. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. ¿Alguna vez se ha hecho una herida pequeña, como las que se produce uno cuando se corta con una hoja de papel? ¿Sí? Es bastante molesto. Arde, no es una cortada grave, pero si te cortas con es un tajo, lo traes ahí molestando y todo el cuerpo se duele, ¿no es cierto? ¿O alguna vez has tenido una ampolla en el pie o alguna lesión en el cuello que no puedes voltear completamente? Si es una lesión, ¿sí? Está en un lugar específico del cuerpo, pero todo el cuerpo se duele. ¿Alguna vez has tenido un esguince lumbar? Es que no se puede doblar, que no puede bajar la columna, que no puede hacer. ¡Qué molesto! No te das cuenta cuántos músculos tienes alrededor hasta que quieres bajar el cuello y te quedas congelada. Quieres inclinarte para tomar agua y se duele todo el cuerpo. Eso es lo que quiere decir. Todos somos miembros de un mismo cuerpo, es el cuerpo de Cristo. Si uno se duele, todos deberían de dolerse. Lo mismo en las familias. Pero hermanos, a pesar de que parece obvio, hay familias tan disfuncionales que no se hablan unos y otros. Cuando Pablo escribe, está pensando en muchas cosas, no está pensando solamente en la familia. Es muy simple decir, bueno, pues ya conocemos, esposos amen a las esposas, maridos amen a las mujeres, padres no maltraten a los hijos, hijos respeten a los papás y se acabó. No, hermanos, estamos aquí para decir que Pablo está hablando de un cambio de vida, ¿sí? Completo. Incluye a los siervos, incluye a los esclavos, incluye a los amos, incluye a los hijos, a los padres, a las esposas, incluye a todos los miembros de la sociedad. Todos somos miembros ahora del cuerpo de Cristo. Si somos creyentes en Cristo, somos parte de este cuerpo vivo que es Jesús. ¿Me dicen amén? Y eso es lo que tenemos que manifestar en la iglesia, en la comunidad, pero especialmente en la familia. Y ahí es donde concluimos esto, porque todos vamos a ser parte del cuerpo. Dicen, no es un solo miembro, sino son muchos, pero todos se atienden unos a otros. Ubuntu. Si tú estás bien, yo también voy a estar. Más ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Te toca ser hijo, sé un buen hijo. Te toca ser padre, sé un buen padre. Te toca ser abuelo, ser un buen abuelo. Cada uno tiene que preocuparse por cada uno de los demás. ¿Sí? Pero a veces no hemos entendido bien esto, por eso Pablo, ¿sí? Por eso Pablo va a decir muchas cosas. Cuando Dios diseñó a la familia, dice en Génesis, Dios vio que era bueno. El relato de la creación, otra vez vuelvo rápidamente a él, nos presenta cómo Adán fue formado del polvo de la tierra. En el capítulo 1 nos dice que Adán fue formado del polvo de la tierra y que Dios creó al hombre y a la mujer, varón y hembra los creó. ¿Me dicen amén? Sí, eso dice. Pero luego en el capítulo 2 vuelve un poquito atrás y nos da detalles. Y dice que primero creó al hombre, ¿sí? Y sopló el nariz, soplo de vida. ¿De acuerdo? Y luego, vean, ¿a quién le dice o qué es lo que Dios va a hacer? Dice Dios, ¿sí? No es bueno que el hombre
ese solo. ¿Me dicen amén? Y luego le buscó una ayuda idónea. Levanten la mano, ¿estamos de acuerdo? ¿Vamos igual? ¿Sí? Pero vean si ponemos atención. ¿Qué hizo Dios cuando le formó una ayuda idónea al hombre? ¿Hizo caer sueño sobre él? ¿Hizo de una costilla a una mujer? No. ¿Ven que la palabra es diferente? Veanlo en Génesis 2. ¿Sí? Si no quieren leerlo, se lo leo yo enseguida. Lo que hizo Dios cuando vio que el hombre estaba solo y que no era bueno, hermanos, formó los animales. Léanlo, así dice. Dice ahí, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo. ¿No es cierto que formó a la mujer? Primero formó a los animales. ¿Ya lo sabía? ¿Cuántas veces hemos leído esto, hermanos? ¿Cuántas veces lo hemos leído? Siempre hemos pensado que cuando Dios dijo le formaré una ayuda idónea, entonces fue y le trajo a Eva después de la costilla y él le dio tanto gusto y todo. ¿No es cierto, hermanos? Lo que Dios hizo fue que le trajo un montón de mascotas, todos los animales. Se los trajo a Eva, ni siquiera estaban en el plan. ¿No es increíble? Ahora vean, dice Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos. Y luego, ¿qué hizo, hermanos? Las trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Eso es lo que estaba haciendo Adán. Eva no estaba todavía. Pero si seguimos leyendo, hermanos, vamos a ver que puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, pero, escuché otra vez, no se halló ayuda idónea para él. Y entonces sí, ahora sí es lo que podemos ver. Sí, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Pero fue la segunda opción. La primera opción fue poner a Adán a trabajar y hacer otra cosa. Es para mí interesante porque nosotros generalmente no lo leemos así, sino que lo leemos de la otra manera. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque es el plan de Dios. De la costilla que Jehová Dios tomó al hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y entonces dijo él, ahora sí, esto es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Y entonces se instituye a la familia. Y verán, aquí me llama mucho la atención, porque Dios, hermanos, en el Antiguo Testamento había permitido que Jesús apareciera varias veces. ¿Me dicen amén? ¿Sí? ¿Sabe usted alguna parte? Se dice que Manoa, el papá de Sansón, vio descender a un ángel poderoso que estuvo ahí con él. Ese ángel se subió en la llama del holocausto y se fue hacia arriba. Y Manoa se quedó mudo porque dijo, he visto, ¿sí?, al mensajero de Dios. Este mensajero, hermanos, a diferencia de otros, aceptó la adoración de Manoa. ¿Quién era? Era Jesús. Aquel que se paró enfrente de Moisés y le dijo, voy a pasar, métete en la grieta, voy a poner mi mano para que no me veas. Ese no era Dios, hermanos, porque a Dios nadie le vio jamás. ¿Quién era? Era Jesús. Aquellos varones que iban rumbo a la ciudad donde iban a destruirla toda, Sodoma y Gomorra, uno de ellos, hermanos, era Jesús. Así que Jesús, con su preexistencia, ya había andado sobre la tierra. Me llama mucho la atención porque cuando vino el tiempo, ¿sí?, Jesús no se apareció en medio de una explanada en un rayo de luz como aparecen los superhéroes de Marvel, por ejemplo. ¿Sí? No se apareció ahí en pose de superhéroe diciendo aquí estoy para salvar al mundo. No. Díganme usted cómo nació Jesús. Nació un bebé en una familia. Interesante. Para ser criado en amor, para ser criado por un padre, por una madre, para tener hermanos y para estar en el laboratorio de Dios que es la familia. ¿Me dicen amén? Para aprender respeto, para aprender cariño, para aprender amor, para aprender cuidado. Eso es lo que Dios quiere que hagamos en nuestras familias. Y no solo en la familia, sino que si nos decimos cristianos, tenemos que hacerlo también en la comunidad cristiana y en todas las personas que nos rodeen. Por eso Pablo escribe y dice, siervos,
hagan esto, y amos, no hagan aquello. Y luego dice ahora sí a la familia, esposas estén sujetas a los maridos. Y maridos amen a los esposas en el mismo término. Pero nosotros como humanidad hemos tergiversado esto y solamente proponemos una sola de las cosas, generalmente la que nos conviene. Entonces, cuando Dios hizo el diseño de la familia, lo hizo para que todo se llevara a cabo como Él lo había planeado. Esto pues digo y requiero al Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Tenemos que escuchar la palabra y cambiar nuestra actitud. ¿Cómo debemos de conducirnos en nuestra familia? ¿Cómo debemos conducirnos con los demás en la iglesia y en la sociedad? Teniendo, dice aquí, el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Ya no andéis en esa forma, dice Pablo, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Es decir, para vivir en familia, hermanos, debemos despojarnos de lo que éramos antes, del viejo hombre, y hacer las cosas como le agradan a Dios y como Jesús indica. ¿Dicen amén? ¿Sí? Entonces, ¿con quién debemos de practicar más nuestro cristianismo, hermanos? No es en la iglesia, no es viéndonos al espejo y felicitándonos porque no faltamos, felicitándonos porque leímos. No, hermanos. Donde tenemos que hacer y ponerlo en práctica es con los más cercanos, principalmente con los de nuestra familia. Tenemos que darles cuidado, tenemos que darles cariño, tenemos que darles obediencia. Básicamente es hasta el capítulo 5 de Efesios que Pablo dice lo que tiene que decir. Renovaos en el espíritu de vuestra mente, ya no sean igual que todos, vistan el nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablan la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros Ubuntu los unos de los otros. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuimos sellados para el día de la redención. Quítense amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Sé que eso no hay en nuestras familias. Me dicen amén. Ni gritamos, ni maldecimos, ni peleamos, ni tenemos este tipo de problemas en nuestra familia. Porque Pablo nos dice, quiten, porque ya son cristianos, ¿no? Entonces en su familia no hay ni amargura, ni enojo, no hay gritería, ira, maledicencia, ni malicia. ¿Le dicen amén? Escúchenlo, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Enumera una serie de requisitos para los gentiles, nuevos creyentes, a quitar todo esto de nuestra familia y de nuestras iglesias también. Ahora sí, el capítulo 5 se va a dirigir al final y va a decir, sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. ¿Alguna vez se pregunta cómo hacer para tener una familia unida así? ¿Es difícil? Claro que es difícil. Casi va en contra de nosotros mismos, porque dice perdona, porque dice pasa por alto, porque dice no seas enojón, ni iracundo, no seas amargoso, ¿sí? Perdona, sea amoroso. Eso es muy sencillo de hacer, ¿no? A veces somos mejores amigos que hermanos. A veces somos mejores amigos que padres. Y todo esto lo hacemos muy bien a los demás. Bien, o sea, mensajes. Sí, hermosa, ahí nos vemos. Y algo, mamá, te estoy hablando. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí, a veces nos dirigimos con más cariño a las personas que están alrededor que a la familia. Y de lo que se trata, hermanos, es que si vamos a ser cristianos, no seamos cristianos para que nos vean afuera. Debemos ser cristianos primero dentro de la familia. ¿Me dicen amén? Y dice que no haya palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, porque en otro tiempo éramos tinieblas, mas ahora somos luz del Señor, andar como hijos de luz. Entonces, hermanos, es simple lo que estamos viendo, ¿sí? Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Aparte, dice aquí, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes, sed llenos del Espíritu, hablando entre nosotros en su familia,
con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que en la familia, hermanos, a veces es donde menos oramos. En el grupo de oración a lo mejor, en el grupo en el que usted va a lo mejor, pero con la familia casi no hacemos esto y aquí dice ser llenos del Espíritu Santo en la familia. Queremos una buena familia, queremos mejorar las relaciones entre todos, quizás debamos darle un poco más de entrada al Espíritu Santo. Y esta es la más importante de todas, someteos. Es hasta el capítulo 5 que lo dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Sí? Esposas, estén sujetas a vuestros maridos, sométanse. ¿Sí? Y ya lo dijimos varias veces, en broma y en serio, los maridos dicen, aquí está. Tú tienes que estar calladita y sin hablar. ¿Sí? Pero no se trata de eso, aquí dice someteos unos a otros. Está hablando a los siervos, a los patrones, a los hijos, a los papás, a los esposos, a los maridos, a las esposas. Someteos cada uno al otro para que todos los demás prevalezcan. Vean lo que dice, ¿sí? Y la relación se hace no de superior a inferior, sino entre iguales. Pero algunas veces este poder o esta capacidad puede ir cambiando. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, y maridos amad a vuestras mujeres, ya lo hemos leído hasta el cansancio, ¿sí? Pero el asunto es que cada uno está en su parte. Dios no diseñó esto para decir es primero el marido y luego la mujer, no, porque todos somos miembros del mismo cuerpo. ¿Me dicen amén? Así que vamos a suponer que es parte del cuerpo. Si la mujer es el brazo, ¿sí? No le puede decir el brazo al cuello porque no volteas. Es decir, los hombres y las mujeres somos diferentes. No le puede decir el ojo al oído porque lo oyes, o porque lo ves más bien. Entonces, no vemos la diferencia, perdón. Lean, por favor. Alguien lea. La Biblia enseña sin rodeos. La Biblia enseña sin rodeos respecto al liderazgo del esposo y lo designa cabeza de la esposa. Muy bien. Entonces, la Biblia enseña sin rodeos respecto al liderazgo del esposo. Lo designa cabeza del esposo. Hermana, querida hermana, si usted no está de acuerdo, puede presentar su queja en las Sociedades Bíblicas Unidas o puede presentarla en la comisión del Sanedrín en Judea, o puede dirigirse directamente en oración a www.jehovadelosejércitos.com. Como quiera, puede quejarse y decir, no estoy de acuerdo, pero ahí está en la Biblia. Es nomás un título. No quiere decir, muchas esposas son más capaces, son mejores intelectualmente que sus maridos, pero aquí dice que el hombre es cabeza de la mujer, pero no es para hacer un liderazgo tiránico. Más adelante va a decir, en el contexto de la carta se demuestra claramente que esa dirección delegada al hombre no es una dictadura para que el resto de la familia lo sirva. ¿Sí? No es así. No es para cumplir la voluntad. Quiero que sepáis que Cristo es la cabeza del varón. Así que ahí ya no hay un efecto tiránico. Y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Así que todos tenemos una posición, parte de un mismo cuerpo, miembros individuales. Así que, por sobre todo, hermanos, la situación está controlada por Dios, pero con un sometimiento humilde para que unos tengan la razón una vez y otros tengan la razón otra vez. Igualmente vivan con ella sabiamente, denles honor como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida. El propósito, hermanos, de la familia es que cada quien, sometiéndose, sirva a los demás en humildad. Parte de la Biblia dice, haya en ustedes este sentimiento que hubo en Cristo Jesús de servir al otro, pero con amor y con desinterés. ¿Me dicen amén? Y los hijos, terminamos con esto, ¿no? ¿Sí? Hijos, obedecer al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hijo, es decir, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criados en disciplina y amonestación del Señor. Se exhorta a los siervos a hacer lo correcto, a los amos a hacer lo correcto, a las esposas, a los esposos y también a los hijos. Esto, hermanos, es la familia. Esto es lo que todos deberíamos hacer. Tú tienes la razón. Si alguna vez está discutiendo con alguien muy fuerte, pruebe para terminar la discusión esta palabra.
tienes razón. ¿Qué cree que va a pasar? Se supone que están peleando porque cada quien quiere tener la razón, ¿no? Y tú le dices, bueno, muy bien, tú tienes la razón, pero sin burla, sin cola, ¿sí? Entonces, bueno, está bien, ok, vamos a hacer como tú dices. ¿Se acabará la discusión o no? Ojalá. Sí, pero eso es de lo que se trata, nos someteos los unos a los otros. Así que a las esposas les digo, ¿sí? Si es necesario decir todo lo que tengan que decir, díganlo, está bien, pero dejen que el marido gane alguna vez. Vean que estoy sosteniendo la mirada por encima para no toparme con los ojos de nadie. Tengo algo que decir y lo voy a decir ahora en esta forma. Cuando manejo en carretera, de pronto no me doy cuenta a la velocidad que vamos. Varones, ¿sí? ¿Qué pasa si vas con tu esposa ahí a la derecha? ¿Alguien? Bien, desahógate. Es un problema. Es un problema. A mí se me dice, bájale, bájale, ¿sí? Y me da un coraje. Manejo desde que tengo 12 años. Sé lo que voy haciendo. 2 manos en el volante, voy con la atención allá. No voy en el internet ni voy siguiendo, no. Sé lo que voy haciendo. Pero debo confesar también, mi suegro era mecánico. De los viejos mecánicos, de los buenos. De los que veían un motor y sabían si era la bobina o la puntería o algo, escuchando el motor. Los de ahora le ponen la computadora y ya les dice ahí qué es, pero los de antes sí sabían. Entonces ese suegro capaz mecánico le dijo alguna vez a Rocío que no podías ir más allá de 120 porque no puedes controlar el vehículo. Y yo quiero argumentar y decir, no, es que antes pues no había los sistemas de seguridad que tienen los carros ahora, no había las bolsas de aire. No es cierto, no te pasa nada, pero no me sirve de nada. ¿Sí? De todas maneras, bájale y bájale. ¿Saben qué, hermanos? Casi puedo decir que peleo cada vez que conduzco con mi esposa en un lado. ¿Qué puedo hacer? Pues bájale. Hermanos, aprovechando la tecnología, la última vez que viajé en carretera, ¿sí? Me propuse de que esto no fuera razón de un problema. Entonces, programé, escucha, hermano, para que lo hagas, programé el conductor automático para 120. ¿Sí? Y entonces hasta descansé de mi pie y fui descansado y la máquina iba solita en 120. Yo solamente me procuraba de bajarle la curva, porque es necesario, y luego volver a ponerlo. Entonces ya encontré que si le subes así con el dedo, te da la velocidad que quieres. Vieran qué tranquilo viaje. Pero tranquilo, a gusto. Ya eliminé el problema. ¿Por qué no nos sometemos los unos a los otros? Déjala que gane, está bien. ¿Sí? A ella, su papá está ahí en su cabeza diciéndole no más de 120, porque ya no más de 120. Y saben, viajé muy tranquilo y todo, y de reojo la veía que levantaba así la cabeza para ver, y no pudo decirme nada. Entonces, ¿quién salió ganando? ¿Sí? Entonces, viajamos tranquilos, viajamos bien, no fue motivo de problema, someteos los unos a los otros. ¿Me dicen amén, hermanos? Esto que estoy diciendo es, tenemos primero que venir porque tenemos que conocer a Dios. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Segundo, tenemos que decir que la palabra que se nos explica tiene que provocar un cambio en nosotros y no estamos perdiendo tiempo. Tenemos que ver que Dios nos puso en una familia, como puso incluso a Jesús, para poder ejercitar este tipo de actitudes. Yo lo hice con este ejemplo gordo que les pongo, pero funciona. Si las mujeres dicen, bueno, si cada rato le molesta, deje de hacerlo. Procure que se pueda hacer. Hay que buscar la manera de que el otro también esté tranquilo. ¿Me dicen amén? Amén. ¿Sí? Ahora, quizás hay algunos aquí que no estén casados, quizás hay algunos aquí en esa condición especial. Bueno, no es demasiado tarde si su familia ya se dispersó y todo eso.
todavía podemos hablar de esto. Miren, a veces decimos, es que es por mi culpa que mis hijos no vienen a la iglesia, es mi culpa porque yo hice esto. Quizás sí es cierto, hermanos. Como personas, como seres humanos, como padres, nos hemos equivocado muchas veces. Y quizá en relación con ellos nuestros hijos están fuera de la iglesia, ¿sí? Pero hermanos, quiero decirles que aquí también hay mucha gente que sus papás no los trajeron a la iglesia, que tomaron un camino amplio, una desviación, pero al final de cuentas, pónganme atención a lo que voy a decir. Dios nos llama a cada uno. Amén. Así que si usted no hizo un buen trabajo, un excelente trabajo con sus hijos, ¿sí? Todavía no está todo perdido. Dios les va a hablar a ellos de manera individual. ¿Me dicen amén? Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros? Bueno, ahorita haga esa llamada que ha estado posponiendo. Hábleles, hágase presente, procure juntar a la familia. Muestre su cristianismo primero con su familia. ¿Me dicen amén? Sí, pida perdón, dé explicaciones, no tenga miedo que lo rechacen. Esas son cosas que podemos hacer, nunca es demasiado tarde. No todas las familias, menos en esta iglesia ahorita, tenemos gente pequeña, tenemos niños alrededor. Hay familias que están en ese momento ahorita, pero vemos otras que no. Aún así, todavía podemos hacernos presente en la vida de nuestros hijos. Así que hagámoslo. Digamos, mira, me he equivocado mucho, he hecho estas cosas, sé que te causó daño aquello, pero es tiempo, hermanos, mientras haya vida hay esperanza. ¿Me dicen amén? Amén. Entonces tenemos que hacerlo. Amados los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. ¿Quieres hacer esto? Ok, vamos a hacerlo como tú quieres. No les cuesta nada, señores, hacerlo. Complazcan a su mujer. Y mujeres no les cuesta nada. De repente no pierden nada si lo dejan que haga lo que ya se va a caer, se va a equivocar, va a hacer. No le hace, deje lo que lo haga, es necesario también. ¿Me dicen no? Amén. Sí. Es importante que podamos dejar. Ahora, su hijo quiere hacer esto. Ya usted dijo, ¿para qué se pelea de frente con él? Déjelo que lo intente. Y si fracasa, apóyelo. Y si le va bien, mejor, pero debemos de dejar de proponer y poner estas rencillas en nuestra familia. ¿Quiere hacerlo así? Así que lo haga. Encomiéndelo a Dios y vamos a ver que las relaciones familiares mejoren. Díganme amén. Amén. Hay muchos cursos, con esto voy a terminar, de filosofía, de ética y de relaciones interpersonales modernas. Uno de ellos se llama mindfulness. ¿Está bien? ¿Sí? O sea, como mente completa, algo así, ¿no? Y pomposamente le enseñan a uno cómo manejar las relaciones de la familia y demás. Y dice que la atención plena permite estar más presente. Es decir, que le pongas atención a quien está hablando contigo y consciente en cualquier tipo de interacción con los demás. O sea, presta atención a lo que te están diciendo. Cultiva una mayor autoconciencia de quién eres y autorregulación emocional. O sea, no seas corajudo, peleonero, bocón, ¿sí? No digas comentarios con cola. No es necesario, ¿sí? Todos, si usted quiere saber quién lo conoce mejor que su mujer, nadie lo conoce mejor que su mujer, ella sabe todo. Recuerdo también una ocasión que mi padre y mi madre habían peleado, ¿sí? Una de esas buenas peleas parentales como las que los más viejos estamos acostumbrados. Y entonces mi padre estaba ofuscado con la mirada así y dijo a mi mamá, ¿qué van a querer cenar? Y pues algunos dijeron esto y aquello, mi padre. ¿Vas a querer cenar? No. Volteado por los lados. Pues traigan pizzas. Traje unas pizzas deliciosas. ¿Vas a querer? No. Se pasó la hora, se dejó la pizza ahí porque pidieron suficientes, pero el padre no quiso comer nada. Los demás, pues un poco incómodos o no, comimos, se llegó la hora de dormir y entonces nos fuimos a dormir. El padre se quedó un poquito más en la televisión y ya se apagaron las luces. De pronto escuchamos voces fuertes y todo eso. En medio de la oscuridad, sí, mi padre se levantó porque tenía hambre. Y sigilosamente va hasta la cocina, abre la caja de pizza, ¿sí? Toma una rebanada todavía caliente y cuando le da la mordida, mi madre prende la luz. Fue tan humillante que mi padre se molestó muchísimo y dijo, ¿qué estás haciendo aquí? Y le dice, yo sabía que ibas a comer de la vida. Nadie te conoce mejor que tu esposa.
¿Sí? Ella esperó el momento adecuado para la humillación final, de decirle, no que no ibas a comer nada, pero no debemos hacer esas cosas, ¿sí? Es ahorita anecdótico, es de risa, pero tu esposa puede ponerte en un predicamento. Probablemente tú también lo puedas hacer, pero el asunto no es buscar esa oportunidad, sino procurar benignidad, paciencia, mansedumbre, templanza y todo lo que Jesús nos enseña. No es para los demás, es para aplicarlo en el seno de nuestra familia. ¿Me dicen amén? Amén. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar y de ahí que parta para los demás. Pero ahí es lo que tenemos que hacer. Mindfulness dice que regules tus emociones. Muy bien. Otro. Ética del cuidado se llama esta técnica. Desarrollada por filósofos como la señora Carol Gilliam y Nell Nudins, esta teoría moral enfatiza la importancia de las relaciones, la empatía y el cuidado en la toma de decisiones éticas. No voy a entrar en detalles. Hay uno que se llama CNB, Curso de Comunicación No Violenta. ¿Sí? Este enfoque desarrollado por Marshall Rosenberg enseña a comunicarse de manera empática, o sea, ponte en el lugar del otro, y compasiva, que llegue lo que está diciendo. Se enfoca en las necesidades, en los sentimientos subyacentes, en lugar de enjuiciar y criticar al otro. Es bueno, ¿no? ¿Sí se entiende? No lo critiques, no lo enjuicies, ponte en su lugar y sé empático con lo que siente. A lo mejor es ridículo, pero es lo que siente. ¿Sí? Muy bien. Este se llama liderazgo servicial. Y dice, este estilo de liderazgo está popularizado por Robert K. Greenleaf. Se centra en servir primero a los demás y ayudarlos a crecer y desarrollarse en lugar de buscar el poder o el reconocimiento personal. ¿No me suena así de familiar? ¿No le suena así como que haya en nosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo como Dios no fue Dios, sino que se hizo siervo? ¿Qué es lo que está diciendo aquí? El liderazgo estamos acostumbrados a que sea don liderazgo allá lejos, ¿sí? Pero no el liderazgo que sirve. Pero Jesús ya nos enseñó cómo ser el líder que sirve. Dice más, entre nosotros no será así. El que quiera ser el primero, deberá ser el último. El que quiera ser servido, deberá hacerse el servidor de los demás. Todas estas cosas de psicología, hermanos, están apenas descubriendo lo que ya Jesús señalaba hace más de 2000 años. Amén. ¿Me dicen amén? Lo que Dios nos enseña es de actualidad actual. Y lo que quiero decir por último, ¿sí? Es que, ya lo comencé, es la misma del Ubuntu. Ubuntu es lo que tenemos que hacer. No puede estar alguien triste si uno, es decir, si los demás, no puede estar alguien alegre si los demás están tristes. No puedo ser yo primero y ustedes al último. Para poder hacer una familia correcta, armónica, feliz, tiene uno que aplicar los principios del cristianismo. ¿Sí? Podemos someternos unos a otros y dejar que el Espíritu Santo guíe nuestra familia. Nunca es tarde, no importa si ya se dispersó, todavía podemos hacer algo, pedir perdón, retomar, reorganizarnos, intentarlo de nuevo y poder resanar, reconstruir, pintar y volver a formar nuestra familia como Dios hubiera querido. ¿Cómo? Haciendo lo que Dios nos enseña que hagamos. Primero nuestra familia y luego hacia los demás. ¿Me dicen amén? Amén. Pónganse de pie, vamos a decirle a Dios esto mismo. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias, Señor, esta tarde porque pudimos estar aquí en este lugar, porque podemos, Señor, entender tu palabra. Ahora quiero pedirte, Señor, de manera muy especial, que nos permitas encaminarnos, que nos permitas desentumir nuestros pies, limpiar el polvo que se acumula por nuestra falta de acción, Señor. Te quiero pedir que nos despiertes porque estamos a veces dormidos y que nos permitas retomar con entusiasmo aquello que a veces hemos dejado de lado, Señor. Permítenos ser siervos fieles, embajadores de tu palabra y llevar este mensaje a quien lo necesite, Señor, a quien lo tenga que escuchar. Empezando por nosotros mismos, permítenos que podamos ser hacedores y no solamente oidores de tu palabra, que llegue a lo profundo, Señor, y que haga el efecto que tenga que hacer, que nos permita, Señor, recapacitar, que no estamos aquí para que tú nos des la vida eterna, que no estamos aquí solo porque nos veas asistir, sino que estamos aquí para conocerte,
Y tú quieres, Señor, enseñarnos que la familia es el primer lugar donde tenemos que aplicar todos los principios de perdón y de tolerancia y de amor, de cuidado y de obediencia. Permite que cada una de estas cosas resuene en nuestra cabeza cada vez que nuestro orgullo nos quiera llevar a ganar una pelea o nos quiera llevar a hacer nuestra voluntad. Permite que seamos Ubuntu también, que podamos aplicar esta filosofía, primero los demás y después también preocuparnos por los demás, antes incluso que por nosotros mismos. Que podamos, Señor, equilibrar todo esto y ponerlo por obra. Que sea para nosotros algo tan sencillo, Señor, dejar que los demás se lleven el crédito, que dejemos de ser arrogantes y que dejemos de ser, Señor, primero nosotros para dejar que sean también primero los demás. Así como Jesús no tuvo en estima ser como Dios, sino que se hizo siervo y también se hizo, Señor, siervo hasta la muerte. Bendícenos, pues, Señor, permite que estas enseñanzas queden en nuestra mente y que puedan modificar nuestro estilo de vida, para que podamos, Señor, estar junto a ti siempre en una eternidad perpetua, Señor, disfrutando de tu compañía. En el nombre de Cristo te pido y te agradezco esto. Amén y amén.